Bueno, ya lo ha comentado David, yo soy Rafael Rueda, soy el responsable de IECA en la zona de Levante. Aquí tenéis mi correo por si queréis cualquier cosa posterior a la charla. Eh, bueno, yo creo que ya os han contado lo que es el IECA, no voy a entrar a explicaros lo que es, pero bueno, os dejo este pequeño folleto en la presentación. Y si os parece, entramos ya directamente con la charla. Agradecer en primer lugar al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón la posibilidad de participar en este curso. Ya fue un placer participar en el anterior de diseño de hormigones, por eso he confundido. No me he dado cuenta de cambiar la portada. Os pido disculpas. Y bueno, vamos a entrar en esta charla de diseño y cálculo de firmes rígidos. Yo creo que el título original, bueno, si os parece, voy a detener la cámara y así estáis más pendientes de la presentación que de mí. Bueno, yo creo que el título original de la charla que venía en el programa era Diseño y cálculo de pavimentos de hormigón. Como estamos en España, lo correcto, lo adecuado sería hablar de diseño y cálculo de firmes rígidos, ¿no? Los americanos, los sudamericanos hablan de pavimento para referirse a toda la estructura del firme. Nosotros en España hablamos de pavimento exclusivamente para referirnos a la capa superior de ese firme, ¿no? Por tanto, sería lo adecuado hablar de diseño y cálculo de firmes rígidos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos del diseño de un firme? Bueno, pues el diseño de un firme es la parte del proyecto en la que se define lo que veis en la diapositiva, ¿no? Tenemos que definir qué tipología vamos a emplear de firme. Sabéis que las tipologías de firmes son las que tienes aquí: firmes flexibles, semiflexibles, semirrígidos y rígidos. En el caso de los firmes rígidos, que son los que llevan pavimento de hormigón en su capa superior, pues tendríamos también que definir la tipología de esos pavimentos, si es un pavimento de hormigón en masa conjunta, si es un pavimento de hormigón armado conjuntas o armado continuo. Hay otras tipologías, luego las veremos. Después hay que definir la vida útil para la que queremos que ese firme nos dé servicio. Por lo general, siempre hablamos de 20 años para firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos, y de 30 años para los rígidos. Es bien conocido la durabilidad que nos aportan los firmes rígidos en cualquier ámbito de aplicación. Bueno, hay que definir y conocer muy bien el tráfico o las cargas esperadas durante la vida útil de ese firme, incluso con la previsión del crecimiento de ese tráfico, de esas cargas. Hay que definir también la capacidad de soporte que le vamos a exigir a la explanada. Sabéis que en España, en el ámbito de las carreteras, trabajamos con explanadas tipo E1, E2 y E3, pero ahora veremos que evidentemente los firmes rígidos se utilizan en muchos otros ámbitos que no son las carreteras, ¿no? Casi más que en las propias carreteras. Hay que definir, por supuesto, las propiedades de los materiales que vamos a utilizar en las distintas capas. Pueden estar condicionadas por numerosos aspectos, por las circunstancias, por la climatología, por el coste, por la zona en la que nos encontremos. Y una vez tengamos esas variables, pues podríamos entrar en lo que llamamos cálculo o dimensionamiento, ¿no? Que nos darían fundamentalmente los espesores de esas capas. Decir que el cálculo y el dimensionamiento es solamente una parte de ese diseño, ¿no? El diseño del firme va mucho más allá de lo que es el propio cálculo y dimensionamiento, aunque a veces hablamos de dimensionamiento para referirnos al diseño, y cuando no es así, ¿no? Como bien diría mi buen amigo y compañero Iñaki Zabala, los firmes no solo se dimensionan, sino que los firmes se diseñan, ¿no? Bueno, un buen diseño de un firme en un proyecto, además, debería incluir el coste del firme, no solo de construcción, que evidentemente lo incluye porque deberá estar en el presupuesto, sino debería incluir también un coste del firme a largo plazo, a lo largo de la vida útil de esa carretera, o de ese vial, o de ese puerto, de ese firme, incluyendo incluso, valga la redundancia, posibles actuaciones posteriores de rehabilitación. Y además, cada vez va a ser más habitual el que se requiera la inclusión de estudios de impacto ambiental de los firmes durante su vida útil.
Bueno, como os comentaba, los firmes tienen un ámbito de actuación o de aplicación enorme, ¿no? Nos encontramos firmes en ámbito portuario, como esta como esta plataforma de contenedores, en ámbito aeroportuario. No sé si veis el ratón, lo veis, ¿no? Cuando marco. Sí que se ve, Rafael. Vale, perfecto. Podemos encontrar ámbitos industriales, bueno, firmes tan especiales como este, sometido a cargas muy importantes, un pavimento en una base militar y también en carreteras o en viales, ¿no? Quizá en España en carreteras no sea tan habitual, ¿vale? Sí lo es mucho en carreteras de alta capacidad, me refiero, sí lo es en carreteras de baja intensidad de tráfico, en viales urbanos, en los pueblos que hablábamos antes de empezar la charla, y muchos de nuestros pueblos, de nuestros municipios pequeños, tienen viales de hormigón en los cascos urbanos. Y por tanto, en la charla de hoy nos vamos a centrar en estos ámbitos, en los ámbitos de los viales, ¿no? Desde carreteras de más capacidad hasta viales de menos capacidad de tráfico. Como veis, viendo la diapositiva, pues podéis intuir la gran tipología de cargas, o la tipología de cargas tan variable que nos podemos encontrar actuando sobre un firme. Bueno, es evidente que no es lo mismo un vial, una carretera que va a estar sometida a cargas debidas al tráfico rodado, aunque sean camiones pesados, pero cargas que se transmiten a través de neumáticos, bueno, con una superficie de reparto de la carga más o menos grande. No es lo mismo la acción de una carga de un neumático que, por ejemplo, la que puede ejercer una pata de una estantería con una superficie muy pequeña, o las patas de un contenedor en una terminal portuaria con un apilamiento de 5 o 6 alturas de contenedores. Es decir, es evidente que estas cargas que son muy elevadas y además aplicadas en superficies muy pequeñas, esta pata, por ejemplo, puede tener pues 15 centímetros por 10 centímetros, pues evidentemente estamos pensando ya en esfuerzos sobre el firme que van más allá de la flexión. Estaríamos pensando en punzonamientos, incluso en resistencias a compresión excesivas. Esa es la razón por la cual en pavimentos industriales como el que veis o en pavimentos portuarios, pues la solución prácticamente al 95%, podríamos decir, es hormigón, porque para resistir estas cargas de punzonamientos, pues necesitamos un firme lo más rígido y lo menos deformable posible, ¿no? O podemos tener, por ejemplo, superficies donde o áreas donde la superficie de almacenamiento de la carga sea mucho más distribuida, como pueden ser estas bobinas o, por ejemplo, estos graneles, ¿no? Pues aquí estaríamos pensando en otro tipo de esfuerzo sobre el pavimento, por ejemplo, en minimizar los movimientos negativos en la zona descargada, por ejemplo, en los pasillos. Eso, por ejemplo, nos llevaría a tener que evitar la disposición de juntas longitudinales a lo largo de un pasillo, porque ese apilamiento de la carga distribuida, por ejemplo, del granel, pues podría hacer que se levantara el pavimento en la junta, ¿no? O otros tipos de cargas sobre el pavimento, como puede ser la abrasión que produce estas orugas, que incluso pueden producir tensiones tangenciales muy elevadas, ¿no? Digamos que la superficie, el tipo de carga y la superficie de aplicación nos va a condicionar el criterio de fallo. Aquí tenéis esta tablita, está extraída del manual de pavimentos industriales del IECA. Evidentemente es para pavimentos de hormigón, pero vamos, se podría extrapolar a cualquier tipo de firme, ¿no? Veis que tenéis los tipos de cargas concentradas o distribuidas, básicamente. Y bueno, en función de la superficie de aplicación, pues al final vamos a tener un criterio de fallo u otro, ¿no? Lo que llamamos el parámetro crítico de dimensionamiento. Nosotros, ya os digo, nos centraremos en las ruedas de vehículos, ¿vale? Y en nuestro caso, pues van a ser ruedas de vehículo a base de neumáticos. Las ruedas macizas las utilizamos en pisos industriales. Evidentemente,
la carga, la superficie de aplicación de la carga es mucho más pequeña que el de los neumáticos, y nos vamos a centrar en esta zona de aquí. Es decir, neumáticos que actúan sobre un firme y que básicamente los someten a tensiones de flexión. Bueno, perdóname la broma, ¿no? Aunque en los viales, las carreteras, las cargas también sean variables, pero no tenemos esa variabilidad de cargas que podemos tener en los otros ámbitos que hemos visto, los industriales y los portuarios sobre todo, ¿no? Aquí vamos a tener tráficos desde peatonales a tráficos muy intensos de vehículos pesados, pero vamos, al final las cargas son las que son. Bueno, todos sabéis los tipos de firmes que tenemos para cubrir todas las necesidades. Ya lo hemos dicho antes. Estamos hablando de firmes flexibles y semiflexibles. Veis que la diferencia entre flexibles y semiflexibles es el espesor de la mezcla bituminosa. Firmes semirrígidos, los que contienen capas tratadas con cemento por debajo del pavimento bituminoso, y los firmes rígidos, que tienen pavimento hormigón y por debajo una capa de base, que luego veremos que puede ser de hormigón magro, como se recoge en nuestra instrucción 6.1, pero puede ser de otros materiales que luego veremos. Bueno, los firmes flexibles y semiflexibles básicamente están compuestos por una base de granular, generalmente de zahorra artificial, que evidentemente no puede trabajar a flexión, no puede coger cargas de flexión, y sí que trabaja por contacto entre las partículas. Ese contacto entre las partículas de la base granular hace que las tensiones lleguen a la explanada. En el caso de las capas bituminosas, los firmes flexibles, que son los que tienen menores espesores, estas decimos que no tienen función resistente, aunque realmente no es así. Pero al final, debido a ese espesor tan reducido, bueno, pues podemos afirmar esa cuestión, ¿no? En el caso de los semiflexibles con espesores superiores a los 15 centímetros, sí que la mezcla bituminosa va a ser la capa principal, la capa estructural de ese firme, va a trabajar a flexión, va a absorber gran parte de las tensiones, pero en cualquier caso, esas tensiones y esas deformaciones que induce una carga de un vehículo pesado, van a llegar de una manera bastante elevada a la explanada. Es decir, por esa razón, por lo general, los firmes flexibles y semiflexibles son firmes con mayores espesores totales que los semirrígidos o que los rígidos. En el caso de los firmes semirrígidos, están compuestos por una capa de suelo cemento o grava cemento, incluso la norma 6.1 contiene secciones que tienen ambas capas, una capa de base de grava cemento y una capa de subbase de suelo cemento. Bueno, pues esa capa tratada con cemento es la capa principal, la capa estructural, digamos, del firme, ¿vale? Que evidentemente va a trabajar a flexión debido a su rigidez. Bueno, a su gran rigidez. La verdad es que la rigidez de una capa tratada con cemento puede ser muy variable, desde los 8.000 euros de un suelo cemento normalito, hasta los 20.000 megapascales de una grada cemento de altas prestaciones, ¿no? Por encima de esa capa tratada con cemento, pues dispondremos unas capas de mezcla bituminosa que evidentemente se pueden optimizar, se pueden reducir de espesor debido a que la capa estructural en ese firme es la capa tratada con cemento. Esas capas bituminosas van a estar sometidas a deformaciones muy reducidas, o más reducidas que en el caso de firmes flexibles equivalentes. Y además esas deformaciones reducidas pues, no condicionarán la fatiga del firme en las capas bituminosas. Bueno, al final lo que podemos decir es que las tensiones y las deformaciones llegan a la explanada, pero de una manera mucho más reducida, ya que la capa tratada con cemento absorbe gran parte de esas tensiones, ¿no? Por lo tanto, son firmes de elevada capacidad estructural y que se emplean habitualmente en vías de alta capacidad, aunque también se pueden utilizar en vías de baja intensidad, porque además nos permiten utilizar materiales locales para fabricar, por ejemplo, los suelos cemento. Nos permite utilizar suelos de peor calidad que una zahorra artificial, en el caso de que en la zona no tengamos zahorras de calidad. Podemos utilizar los propios materiales
Incluso tenemos alguna zona de excavación en la obra, los propios materiales de la traza para fabricar los propios suelos de la traza para fabricar ese suelo cemento. Bueno, y por último estarían los firmes rígidos, que son de los que realmente trata nuestra charla, que están compuestos por una capa de pavimento de hormigón, la capa superior, que es la capa evidentemente estructural de ese firme. Aporta no solamente la capacidad estructural, sino también la funcionalidad y las características superficiales. Como veremos luego y hemos comentado también antes, hay diversas tipologías para esa capa de pavimento, y esa capa de pavimento de hormigón es fundamental que esté apoyada sobre una base no erosionable. Una base que no se, por supuesto que se deforme poco, pero además que no se erosione, que no provoque el descalce de las losas, que no provoque lo que conocemos como bombeo de finos. Esa base no erosionable, en la norma 6.1 del Ministerio y también en la mayor parte de las normas autonómicas, suele venir, el material que se indica es el hormigón magro, ¿vale? El HM que tenéis aquí, no confundir con hormigón en masa, aunque sea un hormigón en masa, pero vamos, esto indica HM hormigón magro. Su misión no es estructural, aunque evidentemente va a aportar desde el punto de vista estructural, sobre todo nos va a permitir subir la capacidad de soporte de la propia esplanada, lo que llamamos el módulo de balasto, cuando entremos en cálculo de pavimentos de firmes rígidos. Nos va a evitar, como os decía, el bombeo de finos. Y ya os digo que, aunque nosotros solamos tender o exijamos en la normativa hormigón magro, antiguamente las normas de firmes de años anteriores, de épocas anteriores, permitían el uso del agravado cemento, y también en Centro Europa es muy habitual, luego veréis alguna fotografía, el uso de capas de mezcla bituminosa delgadas, pues, entre 5 o 6 centímetros, como capa de base del pavimento de hormigón. Bueno, evidentemente en este tipo de firmes rígidos es el pavimento el que absorbe la práctica totalidad o gran parte de las tensiones, con lo cual esas tensiones y deformaciones llegan muy, muy, muy reducidas a la explanada. Digamos que estas dos imágenes, esta es para un firme flexible y esta para un firme rígido, resumen el comportamiento de estos dos tipos de firmes. En medio estaría el semirrígido, que sería algo intermedio, ¿no? Como veis, en el caso de los firmes flexibles, pues las tensiones llegan a la explanada de una manera importante, y en el caso de los firmes rígidos, el pavimento de hormigón absorbe gran parte de las tensiones, y las tensiones que llegan a la explanada son prácticamente muy, muy reducidas. Bueno, en cuanto a los métodos de dimensionamiento, ya entrando en la parte de cálculo, bueno, realmente es un tema complejo que incluye numerosas variables. Lo único que pasa es que por contra puede parecer que sea un tema muy simple, porque lo hemos reducido al uso de unos catálogos, que son muy sencillos de utilizar. De hecho, esa es la misión de los catálogos, que no sea necesario que un especialista en firmes pues participe en el proyecto del firme de la carretera, y son ya secciones probadas, testadas por la experiencia, y entonces al final resulta sencillo tomar una decisión en un proyecto, pero realmente si quisiéramos entrar en un dimensionamiento más ad hoc, más especial, más especializado, no es un tema sencillo de abordar. Y realmente hay otra cuestión, y es que a los pavimentos a veces no se les da la importancia que tienen una importancia económica muy grande. No se les da la importancia que, por ejemplo, se le da una estructura, por temas evidentes, ¿no? Que no vamos a entrar a... y en muchas ocasiones son fuente de patologías por no darle la importancia que merecen, ¿no? Bueno, los métodos de dimensionamiento se pueden clasificar básicamente en tres, ¿no? Que serían los tres primeros que veis ahí, ¿no? Los métodos empíricos, ¿vale? Que están basados en el comportamiento de experiencias previas o tramos de ensayo realizados. El más conocido es el método o la guía ASTO americana, que está basada en el ensayo ASO, realizado a finales de los años 50, principios de los 60,
en el que se construyó una pista de ensayos y se ensayaron distintas secciones de firmes flexibles, semirrígidos y rígidos. Luego veréis, porque os mostraré un poco la formulación de la guía ASTO para pavimentos de hormigón. En este caso, el lenguaje nuestro español para firmes rígidos. En Sudamérica, ya os digo, sí que hablan mucho y en Estados Unidos de pavimentos de hormigón, ¿no? Para referirse a toda la estructura. Bueno, y el otro gran grupo de métodos de dimensionamiento serían los métodos analíticos, que básicamente se basan en la determinación de las tensiones y las deformaciones de todo el paquete del firme, incluso de las tensiones y deformaciones que llegan a la esplanada, mediante la aplicación de un modelo matemático, que es lo que llamamos modelo de respuesta, en este caso basado en las hipótesis de Burmeister, desarrolladas en los años 40, y después ese modelo matemático, ese modelo de respuesta que nos proporciona tensiones y deformaciones, las introducimos en lo que llamamos el modelo de comportamiento, que básicamente vienen a ser lo que conocemos como leyes de fatiga, que son leyes o son expresiones que relacionan esas tensiones y deformaciones con el número de ejes que puede soportar cada sección, ¿no? Estos métodos analíticos generalmente se aplican para firmes flexibles y semirrígidos, aunque luego veremos que también podría ser una aproximación válida para firmes rígidos, haciendo una serie de consideraciones, ¿no? Fundamentalmente es porque en los firmes rígidos no se cumplen tan bien como los firmes flexibles las hipótesis del sistema de Burmeister, ¿no? Luego lo veremos. Bueno, y el tercer gran bloque forma de dimensionar los pavimentos, los firmes, es mediante catálogos preestablecidos, que nos dan unas estructuras de espesor constante para ciertos intervalos del tráfico. Pues bueno, esos catálogos los usamos en España, pero también se usan en otros países como en Francia, como en Alemania, ahí os pongo Japón, Gran Bretaña, incluso algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Estos serían los tres métodos principales, y después tendríamos pues, los métodos semianalíticos, que es una combinación de las dos primeras metodologías. Pues, se basan en modelos matemáticos, pero previamente testados en la realidad. Pueden ser, por ejemplo, los métodos de la PCA, de la Portland Cement Association, o del ACPA, de la Asociación de Constructores de Pavimentos de Hormigón americana, ¿no? O los métodos de elementos finitos, que son a veces utilizados sobre todo en el ámbito de los pavimentos de hormigón. Bueno, aquí veis algunos de esos catálogos que os comentaba. Esto es el catálogo de secciones en Alemania. Aquí tenéis posiblemente el que más conoceréis, más habituales tenéis en utilizar, que es el de la norma 6.1 de secciones de firme del Ministerio, que recoge 61 secciones. Estas secciones en su día fueron comprobadas tanto por los métodos de la PCA como por la metodología ASTO y cotejados con otros catálogos europeos. Bueno, tenemos un catálogo, una tabla de doble entrada. Entramos con la esplanada y con el tráfico, y tenemos 3 o 4 posibles soluciones en función de la tipología de firme que queramos utilizar. Bueno, aquí tenéis las 4 soluciones. Por ejemplo, esto es para el tráfico T0 y esplanada E3. Pues la primera solución sería la solución semiflexible, en este caso, por el espesor que tiene mezcla bituminosa. Después tendríamos 2 posibilidades de secciones semirrígidas, una exclusivamente con suelo cemento y la otra con suelo cemento y grado cemento. Evidentemente, esta sección de aquí, que es la acabada en 3, bueno, imagino que lo conoceréis, pero los números de cada una de las secciones corresponden. Los 2 primeros, o el primero, se corresponde con el tráfico, en este caso es tráfico T00. El segundo número se correspondería con la esplanada, en este caso una esplanada de 3, y el último número se corresponde con la tipología. El 1 para firmes flexibles y semiflexibles, el 2 y el 3 para semirrígidos y el 4 para rígidos. Bueno, pues aquí tenéis esas 61 secciones que os decía, pues están repartidas en 19 flexibles y semiflexibles, 23 semirrígidas y 19 rígidas.
Bueno, lo primero que habría preguntarnos es, ¿son equivalentes estas secciones estructuralmente? Se supone que dentro de cada tráfico y explanada deberían serlo, pero lo son, realmente no lo son, ¿no? Entre otras cosas porque están calculadas para distinto periodo de proyecto. Generalmente los filmes flexibles y semirrígidos los calculamos para 20 años de periodo de proyecto, aunque la norma no lo indica de manera expresa, sí que lo indicaban las normas anteriores de firmes. Y en el caso de los filmes rígidos, debido a su durabilidad, pues tiene sentido calcularlos para 30 años de periodo de proyecto. Por lo tanto, ya solamente considerando la vida útil, la vida de servicio o la vida de proyecto, pues ya podríamos decir que no son estructuralmente semejantes, ¿no? Bueno, hay un trabajo en ese sentido muy interesante, que es el que os pongo aquí, por si tenéis curiosidad, ya es antiguo, pero sigue siendo actual porque todavía manejamos la norma 6.1 de evaluación técnico-económica de las secciones de firme de dicha norma, pues el que se llegan a conclusiones muy, muy interesantes y se puede ver qué secciones están infradimensionadas y cuáles están sobredimensionadas. Y generalmente las sobredimensionadas son las de pavimento de hormigón y las que tienen grava, cemento y suelo cemento. Bueno, si queréis consultarlo, pues os lo podemos enviar, ¿no? En los últimos años, las distintas comunidades autónomas están tendiendo a tener sus propias normas de firmes. Pasa en Castilla y León, que yo creo que fue la primera, en Andalucía, en País Vasco, la Comunidad Valenciana, y también tenéis unas recomendaciones técnicas para el dimensionamiento de firmes en la red autonómica de Aragón, desde el año 2011, en la que IECA pues, participó de manera activa a través de nuestro director técnico, Carlos Jofré, y de Jesús Dianín, que la quiero recordar. Bueno, este es el catálogo que tenéis en Aragón, similar al de la norma 6.1, con menos soluciones, pero una cosa muy, muy interesante que tenéis en las recomendaciones de Aragón son estas secciones de reciclado in situ con cemento para rehabilitación de carreteras existentes. En este caso, el reciclado in situ con cemento se aplica a rehabilitación de firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos. No sé si conocéis la técnica del reciclado, pero es muy interesante que tengáis recogido en vuestra norma estas secciones, porque os da una posibilidad de emplear una técnica que es muy económica y es óptima para rehabilitar un pavimento. Esto no es un parche de una capita de rodadura, sino que es rehabilitar un firme en profundidad. Bueno, esta es la técnica del reciclado in situ, vista desde arriba de una máquina recicladora. Es la misma máquina que utilizamos para estabilizar suelos, las estabilizadoras recicladoras, y para que veáis que no he sacado de internet, os pongo aquí una imagen de un servidor encima de la máquina que está reciclando ese firme que, como veis aquí a la derecha, pues está ya prácticamente agotado, esas mezclas bituminosas, ¿no? Bueno, tenemos otros tipos de manuales o de bibliografía técnica. En este caso, el IECA tiene un manual de vías de baja intensidad de tráfico que se recogen soluciones tanto de hormigón vibrado como de hormigón compactado con rodillo, que es otra técnica muy interesante para estas vías de baja intensidad de tráfico. Hace unos años adaptamos la guía del IECA con la Consellería en Valencia para redactar una guía de pavimentos de hormigón para sus obras con el Instituto Valenciano de la Edificación, sobre todo por la gran cantidad de patologías que surgen en este tipo de pavimentación, ¿no? Son para tráficos reducidos, lo que consideraríamos los tráficos T4 de las instrucciones de carreteras. Bueno, aquí tenéis el catálogo de ese manual del IECA. Existen otros tipos de catálogos de firmes y pavimentos en muchas ciudades. Por ejemplo, en Valencia lo hay, también lo hay en Madrid. Bueno, en los firmes urbanos se utiliza mucho lo que llamamos firmes polifuncionales, que dan muy buen resultado desde el punto de vista del mantenimiento, de la conservación. Es decir, que son firmes que están formados por una capa de hormigón, que es la capa estructural del firme,
y encima se dispone una capa de mezcla bituminosa de bajo espesor, generalmente fonoabsorbente, y bueno, y a su vez esa capa de hormigón se apoya bien sobre una arena de miga. Esto es una fotografía típica de una sección en Madrid, donde se utiliza mucho la arena de miga. En el caso de Valencia, la solución es con zahorra artificial. Bueno, aquí tenéis el catálogo por ejemplo, del Ayuntamiento de Valencia. Veis que en todos los casos la primera opción, este es el catálogo para tráfico muy pesado. Aquí hay dos tipos de esplanada, la A y la B. Ves que siempre la primera opción es un firme polifuncional o mixto o compuesto también, que podríamos llamar, que es un hormigón magro, ¿vale? Y encima una capa una o varias capas de mezcla bituminosa. Bueno, los tráficos urbanos no hay que despreciarlos porque, bueno, cuando estuvimos colaborando en esta reglamentación y hicimos algunas jornadas de plataformas reservadas para autobuses, etcétera, etcétera, yo me sorprendí enormemente de los tráficos que habían en muchas de las calles de la ciudad de Valencia. Las calles principales, los tráficos de autobuses superaban los 1000 autobuses diarios. Claro, incluso algunas 1300. Claro, 1300 autobuses diarios pasando por un carril, pues es un tráfico que muchas autovías autonómicas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, no lo tienen, ¿no? Por tanto, ojo a los tráficos urbanos, que pueden ser muy importantes, ¿no? Bueno, y ya entrando específicamente en lo que es el diseño de pavimentos de hormigón, como decía, es un tema complejo. Es decir, el análisis tensional de estos pavimentos es un tema complejo en el que intervienen numerosas variables. Aparte de los materiales, del tráfico, de los suelos, pues el clima tiene una influencia importante sobre las losas de hormigón una vez colocadas estas en obra, una vez ejecutadas, ¿no? Para hacer un buen diseño, lo primero que deberíamos hacer es elegir la tipología adecuada. Yo no sé si esto os lo comentaría César en la charla anterior, pero bueno, no está de más volverlo a comentar, ¿no? Digamos, la tipología más habitual en nuestros pavimentos es la de hormigón en masa con juntas, sin ningún tipo de armadura. Disponemos un espesor determinado, hacemos una serie de juntas de retracción. Bueno, y en este caso, en función del tráfico, podemos o no disponer pasadores. Si tenemos tráficos pesados, pues lo ideal será disponer pasadores en las juntas, sobre todo las juntas transversales. Estoy pensando en viales con una dirección predeterminada, poner pasadores en esas juntas transversales para mejorar la transmisión de cargas. El siguiente paso sería el del hormigón armado con juntas. Menos habitual en zonas urbanas, aunque también es verdad que te encuentras en muchas obras en las que vas, pues el típico aparcamiento de vehículos donde se pone un hormigón y se le dispone un mallazo, ¿no? Bueno, está bien disponer el mallazo, pero evidentemente si se dispone hay que disponerlo adecuadamente, que es como se ve en esta imagen de aquí, que es en la parte superior para que haga la función que tiene que hacer, que ahora la veremos cuál es. El siguiente paso sería el del hormigón armado continuo, quizá sea el que menos familiar os sea, pero también hay que decir que es la tipología de firme rígido, o sea, la tipología de pavimento de hormigón que está recogida la norma 6.1 para los tráficos T0 y TW0, para los tráficos más altos. Son pavimentos que funcionan muy bien con tráficos muy pesados, con intensidades muy elevadas. Y con cuantías de armadura, lo veremos. Después, una tipología que es poco usada en viales, en firmes urbanos, en carreteras, es el hormigón armado con fibras, sobre todo con fibras metálicas, que es más típico en pavimentos industriales, incluso en portuarios. Y después estarían los firmes polifuncionales, que ya has hablado de ellos, compuestos por una capa de hormigón y encima una capa de mezcla bituminosa. Bueno, los primeros, los hormigones más conjuntas, pues son evidentemente económicos y sencillos de ejecutar. La fisuración se debe controlar mediante juntas próximas. Las juntas es un tema fundamental en los pavimentos. Hoy no hablaremos mucho de ellas, pero creo que hay una sesión el día 18 de marzo, que hablamos de ejecución, y ahí he dejado la parte de las juntas,
porque ya no me había más diapositivas en la presentación, y hablaremos de diseño y de ejecución de juntas. Pero bueno, la junta es un tema fundamental. Hay que ser conservadores en la disposición de las juntas. Contra más próximas estén, mejor. Deben ser lo más ortogonales posibles entre sí, formar losas lo más cuadradas posibles. Hay una serie de ratios bien conocidos por la experiencia. Estamos hablando de que las juntas se deben disponer más o menos cada 20 veces el espesor de la losa. Podríamos llegar a 25, pero ya os digo, hay que ser conservadores. Si tenemos una losa de 20 centímetros de espesor, pues evidentemente 20 veces estaríamos hablando de losas de 4x4. Pues hay que intentar podríamos hacer 25 veces a 5x5, pero hay que intentar ser conservadores, ya os digo. Y lo más cuadradas posible. ¿Verdad? Hay que hacer losas que no sean excesivamente alargadas, porque nos pueden salir fisuras intermedias. Por tanto, la relación de lados debe estar en torno a 1,5. Hay algunos manuales que hablan de relaciones de lado de 2, pero eso puede ser ya excesivo. Bueno, y esa separación evidentemente está influenciada también por los gradientes térmicos que tengamos y las temperaturas que tengamos en la zona, ¿no? Si tenemos cargas importantes, ya os digo, y fuertes gradientes, pues evidentemente deberemos disponer pasadores en las juntas para mejorar la transmisión de cargas. Bueno, se utilizan estos pañitos de hormigón en masa fundamentalmente en firmes urbanos y vías de baja intensidad de tráfico. También en carreteras, la norma 6.1 son los que especifica para tráficos hasta el T1. Pero fijaos que son pavimentos habituales en puertos y en aeropuertos. O sea, las zonas de estacionamiento de aeronaves en aeropuertos utilizamos pavimentos de hormigón en masa, no los armamos. Evidentemente trabajamos con espesores muy elevados, estamos hablando de espesores que pueden estar en torno a los 40 centímetros y hablamos de hormigones de resistencias elevadas. Eso es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay mucha patología en pavimentos, en soleras, por utilizar hormigones de resistencias excesivamente bajas, ¿no? Bueno, los pavimentos de hormigón armados con junta, ya os digo que son más típicos de pavimentos industriales. La armadura no es estructural, no nos permite disminuir el espesor. Estamos hablando de cuantías geométricas entre 0,07 y 0,01%, pues son vallas electrosoldadas 15-15-6, 20-28. Bueno, a mí me gusta ir a diámetros mayores del 5 o del 6, ¿no? Nos permiten algo más de separación entre las juntas. Ya os digo que no nos permiten disminuir el espesor porque no son estructurales. Podemos utilizar armadura interrumpida o pasante. Bueno, quizás es mejor interrumpirla en las juntas para además luego no cortarlas cuando hagamos el corte con la sierra. Pero muchas veces, sobre todo en pavimentos industriales que no se utilizan, lo que se hace es bajar la armadura para no cortarla con el corte de sierra y hacerla continua porque es mucho más cómodo, ¿no? Y también podemos disponer en esta tipología pasadores en las juntas, ¿no? Ya os digo, son típicos en pavimentos industriales, ¿vale? Si colocamos la armadura, evidentemente hay que colocarla adecuadamente, no en el fondo, que no hace su función. La misión de la armadura en este caso, ya os digo, no es estructural, pero sí que es controlar de alguna manera la retracción de su hormigón, frenar esa retracción y, por tanto, intentar disminuir el riesgo de aparición de fisuras por retracción o incluso por dilataciones o contracciones térmicas, ¿no? Bueno, veis, esto os pongo una imagen de un pavimento industrial, que es donde habitualmente se utiliza. Pues esa armadura hay que elevarla para colocarla, por lo menos desde el plano medio hacia arriba, ¿no? Pues a base de celosías, de calzos, de separadores. Aquí tenéis unas celosías y veis que la armadura pues está disponiendo, en este caso al ser una superficie grande, pues esa armadura va en los dos sentidos, aquí tenéis la fotografía, y se dispone elevada para que haga la función de control. Bueno, ya os digo, la tercera tipología que podríamos mencionar, que esta sí que es aplicable fundamentalmente en carreteras. Yo no la he visto en otros ámbitos, no la he visto en pavimentos industriales, no la he visto en puertos, aunque sí que lo recoge la ROM de puertos. Son los pavimentos de hormigón armados continuos, que tienen una armadura longitudinal, en el sentido longitudinal, muy potente. Estamos hablando de una armadura con cuantías pues más de 10 veces la anterior. Estamos hablando de cuantías entre el 0,6 y el 0,7% geométricas. Eso es, pues para que os hagáis una idea, vendrían a ser pues, Fi 20 cada 18 centímetros, una armadura bastante potente. Sin embargo, en este caso la armadura transversal es exclusivamente de montaje. Ya os digo que está pensado para carreteras de muy alto tránsito, se utiliza mucho en Centro Europa. La armadura
a pesar de la cuantía elevada, sigue siendo no estructural. Esa armadura no estructural. Se coloca en el plano medio del pavimento, en la zona media. Por tanto, al estar colocada en el plano medio y en una sola capa, pues es evidente que esa armadura no es estructural y tiene la misma función que la anterior, controlar la abertura de fisura, que en este caso sí que van a aparecer y en este caso además buscamos que aparezcan esas fisuras, ¿vale? Es un tipo de pavimento un poco especial. Esa armadura y esa cuantía va a condicionar la distancia a la que aparecen las fisuras transversales, que van a estar comprendidas entre 80 centímetros y 2 metros, y además las va a mantener cerradas. Bueno, esta tipología de pavimento es, digamos, armado continuo porque no hacemos ningún corte de juntas transversales. Sí que haremos cortes para las juntas longitudinales, juntas de alabeo que llamamos, pero transversalmente lo que nos aparecen son esas fisuras, que lo que hacen es funcionar como juntas activas y generar losas muy cortitas. Bueno, en este caso, aunque la armadura no sea estructural, sí que podemos optimizar el espesor, podemos ir a menores espesores de losa por una sencilla razón, y es porque al final, en este caso, la transmisión de cargas entre las losas es muy buena debido a la armadura, a todas las barras tan cercanas que disponemos. Es una transmisión prácticamente del 100% en esas fisuras que aparecen. Y además porque esas losas que se generan son losas muy cortas y todo el funcionamiento del pavimento es mucho más óptimo. Y eso sí nos permite optimizar el espesor. Pues, puede estar entre 2 y 4 centímetros. Bueno, ya os digo, tráficos muy pesados, T0, TW0. Y en Europa es muy habitual utilizar esta tipología de tráfico, perdón, esta tipología de pavimento en glorietas de tráfico pesado. Las típicas glorietas en polígonos industriales, al final siempre tienen problemas de formaciones en las mezclas bituminosas, ya que están contraperaltadas y evidentemente sufren mucho con tráfico pesado. Entonces, es una tipología muy utilizada en esas glorietas. Aquí tenéis alguna imagen de algunas de las obras hechas en España en los últimos años. Esta es el tramo de autovía Albuñoladra de la A7, entre Almería y Granada. Bueno, para hormigón normal continuo, que dispuesta la armadura longitudinal, las celosías de montaje, encima del hormigón magro. Esto sería el hormigón magro, lo que se ve aquí abajo, y esto sería el hormigón magro de la otra calzada. Aquí tenéis otra de las obras hechas en España, también en los últimos años, la variante de Marchena en Sevilla. Vamos a ver si puedo quitar esto para que lo... Bueno, la variante de Marchena es una carretera, no es un tramo de autovía, es una carretera de calzada única de la Junta de Andalucía. Bueno, veis aquí que la armadura de montaje, pues es simplemente estas horquillas con estas barras esviadas, ¿no? Bueno, evidentemente el tener un armado continuo pues nos dificulta mucho la ejecución porque los vertidos deben hacerse laterales, el acceso a los camiones, que por supuesto debe ser en bañera, no en cubas, debe hacerse por el lateral. Bueno, pues, evidentemente es más complejo, ¿no? Y evidentemente el armado pues encarece mucho la solución de pavimento. Bueno, la cuarta solución que os cuento, que ya os he dicho algo de ella, es la de los firmes polifuncionales, base estructural de hormigón con rodadura bituminosa. Son de reducción y mantenimiento, pero se utilizan desde hace ya muchos años en firmes urbanos. Y también en alguna carretera. Esta en concreto, estos testigos se extrajeron hace unos años una carretera con mucho tráfico, es una zona de acceso a un polígono industrial en Murcia, en Navanilla. Bueno, pues ahí es el firme en su día pues se ejecutó mediante un hormigón, creo que en este caso era compactado con rodillo, incluso llevaba reciclado de mezcla bituminosa, por eso se ven esas marcas, bueno, esos salidos más oscuros del betún, y era un firme polifuncional en una carretera de alto tránsito. Bueno, este firme puede ser interesante en... Estoy intentando quitar esto porque yo creo que lo debéis ver vosotros, ¿no? Bueno,
puede ser interesante este tipo de firme polifuncional cuando, por ejemplo, no podáis disponer, en este caso, una carretera en Zaragoza, en Tarazona, donde nos llamaron y, bueno, pues tenían un problema porque tenían que ejecutar, es un tramo de la Nacional que pasa por el núcleo urbano, tenían que ejecutar el firme y en proyecto tenían un suelo estabilizado, un suelo cemento, unas unidades de obra difíciles de ejecutar en núcleo urbano. Por tanto, la solución más sencilla era la de ejecutar un firme polifuncional. En este caso, transportado en vez de con bañeras, transportado con camión cuba, que es más sencillo de poder realizar el vertido luego en obra. Bueno, pues se sustituyó la capa de suelo cemento por una capa de hormigón y encima las capas de mezcla bituminosa, o sea, constituyendo un firme polifuncional, ¿no? O, por ejemplo, en esta glorieta en Mallorca, la carretera de Sóller, también con firme polifuncional. Veis que aquí está el hormigón de base, el hormigón magro. Encima se han dispuesto unas cunas con los pasadores para las juntas transversales. Evidentemente, esto luego hay que marcar en los bordes para poder hacer luego el corte encima por el centro de gravedad de los pasadores. Bueno, pues se ejecuta la losa de hormigón y después, bueno, aquí al fondo veis que están ejecutando ese hormigonado, y después, una vez está finalizada el hormigonado y las juntas cerradas, pues ya se pueden disponer las capas de mezcla de bituminosa encima. Esto es la rotonda finalizada y en servicio. Bueno, ¿cuándo escogemos una tipología u otra? Pues, eso dependerá básicamente del volumen de tráfico que tengamos, del ámbito de aplicación, de la imposibilidad de disponer el espesor necesario. Si tenemos que reducir espesores, pues tendremos que ir a soluciones que nos permitan reducir esos espesores. Estoy pensando en espesores de catálogo. En función de aspectos constructivos, pues, como la carretera que os comentaba en Tarazona, pues si no podemos meter ahí un suelo cemento, pues deberemos recurrir a otro tipo de solución. De la economía, pues dependerá de diversas circunstancias, ¿no? En la mayoría de los casos, deciros que estos viales que están sometidos a esfuerzos de flexión, pues podría ser suficiente con el empleo de un pavimento de hormigón en masa conjuntas, sin ningún tipo de armadura, utilizando hormigones de calidad y utilizando un diseño de juntas apropiado. Los pavimentos de hormigón armados con juntas, la armadura, como os he dicho, no es estructural, no permite disminuir el espesor, solo distanciar las juntas. Y los continuos, aunque hay una cuantía mucho mayor, tampoco es estructural esa armadura. Tiene otras misiones que ya no las vamos a repetir. Bueno, como decía, es un tema complejo el análisis tensional de los pavimentos de hormigón. ¿Por qué? Pues porque intervienen muchas variables. Intervienen, por supuesto, las tensiones debidas a las cargas del tráfico que provocan fundamentalmente la flexión del pavimento. Además, esas cargas son repetitivas, por tanto, aparece el fenómeno de la fatiga. Pero además tenemos tensiones sobre las losas por efectos térmicos que pueden deberse a la dilatación o la contracción de esas losas. Digamos, al final se traducen movimientos horizontales de las losas que pueden incluso fisurar esas losas. Pero además, si tenemos fuertes gradientes térmicos, por ejemplo, pueden ser gradientes térmicos noche, día o invierno, verano, las losas lo que hacen es lo que veis a la derecha, es que las losas comban. Por el día, digamos que suben la parte central y apoyan los bordes, y por la noche hacen lo contrario. Se elevan los bordes y la parte central baja. Y también ese efecto se produce en los intervalos invierno-verano. Es lo que llaman en lenguaje anglosajón el curling, ¿no? Pero además tenemos tensiones por variaciones de humedad de las losas, tenemos también tensiones debidas al rozamiento con la base y la rigidez del apoyo. Por eso en muchas ocasiones disponemos de esas láminas de plástico para quitarnos ese rozamiento cuando no lo queremos, y también para evitar que suba humedad desde la esplanada. Bueno, pero además de todo ello, pues no es lo mismo que la carga esté centrada, que esté en un borde, que esté en una esquina. Ahora vamos a ver, ¿no? Y todo eso hay que combinarlo. Hay que combinar todos esos efectos, que no es tan fácil como superponerlos. Como os decía, también hay que tener en cuenta
que en función de dónde se sitúe la carga, en este caso estos cuadraditos que tenéis aquí están modelizando, están indicando las ruedas, esto sería un eje de un vehículo pesado, de un camión con rueda gemela, pues no es lo mismo que ese eje o que esas ruedas gemelas estén situadas en el centro de la losa, esto sería el sentido de avance del tráfico, no es lo mismo que estén, estén centradas en la losa, que estén en un borde o que estén en una esquina, como veis aquí, o que estén en uno de los bordes, ¿vale? En este caso, las tensiones debidas a las cargas de tráfico son mayores cuando esas cargas se sitúan en el borde de la losa, ¿vale? Pero claro, fijaos que esto es cuando el pavimento no, o en la zona geográfica no existe un gradiente muy importante de temperaturas y esa losa pues no tiene unos efectos de combado muy pronunciados. Pero ¿qué pasa si ese efecto se da en losas con un importante efecto de combado? Pues evidentemente eso ya no va a ser tan así, ¿no? Como os decía, las tensiones producidas por las cargas del tráfico, su posición crítica es en el borde, en el borde del pavimento. Por eso es muy importante que se le dé al pavimento, en este caso, imaginaos que esto fuera un carril de una autovía, que se le dé un sobreancho de hormigón. Lo que llaman los sudamericanos la banquina de hormigón, ¿no? O sea, que parte de ese arcén, ¿vale?, sea de hormigón o que se prolongue el carril pues 50-60 centímetros en hormigón para alejar esa carga, para que el borde no esté pegado o bajo la línea blanca, sino que se separe una distancia determinada para reducir de una manera importante esa carga de borde, ¿no?, cuando pasa un camión cargado. Y además una opción sería prolongar el carril 40-50 centímetros, acabar el arcén también en hormigón, y si además ese arcén lo acabamos en hormigón y lo atamos con barra tratado, que sería lo correcto, pues evidentemente todavía vamos a minimizar mucho más esas cargas de borde. Bueno, como os decía, las tensiones, además de depender el nivel de tensiones de la posición de la carga, también dependen de la capacidad de soporte de la esplanada. Aquí tenéis una carga aplicada fijaos, en el borde de losa, y tenéis 3 tipos de capacidad de soporte de esplanada, representadas por su módulo balasto: 50, 100 y 150. Pues fijaos que en el caso, como os decía antes, en el caso de que tengamos gradientes de temperatura prácticamente nulos, ¿vale?, es evidente que esas tensiones van a ser mayores. Aquí tenéis los valores de las tensiones, van a ser mayores contra menos capacidad de soporte, o sea, contra más deformable sea esa esplanada. Pero sin embargo, si el gradiente de temperaturas no es reducido, no es bajo, si es un gradiente alto, ¿qué va a pasar? Que en ese proceso de combado, la losa, si la esplanada es muy rígida, se va a despegar de la esplanada. Esta sería la posición, digamos, nocturna. La posición diurna sería la contraria, con los bordes clavados. Fijaos, si tenemos una esplanada muy rígida, cuando hay una carga sobre el pavimento, sobre la losa de hormigón, prácticamente no se va a deformar esa esplanada, por tanto, las tensiones van a ser reducidas, ¿vale? Pero si ese gradiente térmico hace que las losas comben, las losas van a estar en voladizo, en función del día a la noche, van a haber zonas en voladizo, y evidentemente esas tensiones van a ser más elevadas. En el caso de que tengamos una esplanada muy flexible, evidentemente es negativo desde el punto de vista de las tensiones, porque al final cualquier carga hace que esa esplanada se deforme y que las tensiones sean importantes. Pero desde el punto de vista del combado, pues cuando la losa vaya a combar, se produzca ese efecto de combado, la esplanada puede amoldarse a ese combado y no dejar zonas en voladizo. Eso sería, desde ese punto de vista, beneficioso desde el punto de vista de las tensiones. Bueno, de hecho, este es el mismo ejemplo que el anterior, pero en este caso, en vez de tener un gradiente de temperatura 0, tenemos un gradiente de 10 grados, que tampoco es un gradiente excesivo. Pues fijaos que las tensiones no se dan para la esplanada de menor capacidad de soporte, que sería esta de 50
megapascales metro de módulo de balasto, sino que se dan para el caso de mayor capacidad de soporte de la esplanada, porque esa esplanada no acompaña el efecto del combado del pavimento. Bueno, si antes decíamos que la posición crítica de la carga para las tensiones era la del borde, cuando hablamos de la posición crítica para las deformaciones, esta posición crítica es la de la esquina. Por supuesto, siempre disponer un sobreancho de hormigón va a beneficiar a minimizar ese efecto borde o ese efecto esquina. Bueno, veis, aquí veis unos ejemplos de lo que os digo del sobreancho de carril. Veis que aquí en este caso los arcenes son de mezcla bituminosa, pero el carril no se termina en la línea blanca, sino que se prolonga y se le da ese sobreancho para minimizar ese efecto borde, ¿no? Es importante. Fijaos lo que puede suponer en cuestión de tensiones, que son estas barras verdes que veis, pues el disponer de esos 60 centímetros de sobreancho, pues puede suponer disminuir a un 50% las tensiones bajo el borde. Igual para las deformaciones. Bueno, otro tema fundamental para minimizar esas tensiones de borde, de juntas, es el tema de tener una buena transferencia de cargas. En este caso, ¿cómo mejoramos esa transferencia de cargas? Pues la transferencia de cargas se mejora, por ejemplo, disponiendo pasadores, que es lo más habitual. Los pasadores se disponen en las juntas transversales, no en las longitudinales. En las longitudinales disponemos barras de atado. Aquí veis esta junta que veis aquí, os pongo aquí, es la junta constructiva, ¿vale? Calzada arcén. Aquí veis el arcén construido a posteriori. Fijaos que el arcén tiene una dimensión reducida porque aquí se le da un sobreancho considerable. Aquí la raya blanca, posiblemente si estuviera pintada no la veríamos en la imagen. Pero os fijáis, este pasador está puesto en la dirección en la que se dispondría, o sea, se dispondría en una junta transversal que vendría en el sentido que marco con el ratón, ¿vale? Y fijaos que, bueno, aquí lo veis, aquí veis en la junta transversal, aquí en el pavimento ya está cortada, ¿vale? Se disponen esos pasadores y en la junta longitudinal disponemos barras de atado. Barras de atado corrugadas para evitar que esa junta se abra, lo que tiene que conseguir esas barras es que quede bien pegada esa junta. Y, sin embargo, los pasadores lisos, también metálicos, lo que tienen que permitir es esa buena transferencia de cargas, pero que las losas puedan, digamos, tener un movimiento en sentido longitudinal, ¿no? Que es donde las dilataciones y contracciones van a ser más acusadas debido a esa dirección predominante, ¿no? Bueno, si no tenemos ningún sistema de transferencia de cargas, como los pasadores, pues evidentemente las losas se van a deformar de manera independiente, aunque evidentemente si no tenemos pasadores, pues tendremos lo que conocemos como transferencia de cargas, ¿no? O sea, al final, esto es como funciona una junta de retracción o contracción. Nosotros hacemos un corte, hacemos una entalla, generalmente viene a ser de una profundidad comprendida entre 1/3 y 1/4 del espesor de la losa, y después, debido a los movimientos sobre todo la retracción del hormigón posterior, sobre todo en la primera semana, pues lo que nos hace esa entalla es que canaliza esos movimientos para que las fisuras aparezcan por debajo de la entalla, ¿vale? Si en este caso, en esta junta transversal, no tuviéramos pasadores, la transmisión de cargas sería a través de lo que conocemos como engranaje de áridos o la trabazón de los áridos, ¿vale? Y ahí habría una cierta transmisión de cargas. Que sería más débil que en el caso de los pasadores, y además podría fallar si esa junta se abre. Imaginaos que, creo que tengo por aquí alguna imagen, luego la veréis, imaginaos que la junta esa se abre, pues evidentemente ya no hay engranaje. Y eso puede ocurrir, pueden abrirse las juntas, por ejemplo, porque tengamos tamaños de losa excesivos, muy grandes, ¿no? Y entonces dejamos de tener ese engranaje. Bueno, aquí tenéis los pasadores dispuestos en una junta transversal. Bueno. Aquí tenéis lo que podría ser una radiografía de una calzada de autovía.
Fijaos, tenéis aquí los dos carriles. En este caso se ha marcado 375, 365 por la junta. Bueno, esto está marcando la parte exterior con la raya blanca, creo. Bueno, aquí tenéis, veis que las juntas transversales tenéis los pasadores, que son estos que marco. Veis que el carril de pesados, esa concentración de pasadores es mayor que en el carril de ligeros, que están más separados. Y además en el carril de pesados lo que solemos hacer es esos pasadores acercarlos más en la zona de rodadas, debajo de las rodadas de los camiones. ¿Vale? Y después en las juntas longitudinales tendríamos las barras de atado corrugadas para evitar que se abran. En este caso es un hormigón en masa conjuntas. Bueno, otra cosa muy importante en el diseño es el tema de la subbase, o de la base, mejor dicho. Es necesario disponer una base debajo del pavimento de hormigón, o sea, entre el pavimento de hormigón y la explanada, pues en la mayor parte de los casos es muy recomendable, es conveniente. Fundamentalmente para evitar el fenómeno del bombeo de finos. Antiguamente se disponían mucho los pavimentos de hormigón en esa idea de que son capaces de absorber las cargas de una manera muy importante sobre malos materiales, y evidentemente eso puede dar lugar a problemas por entrada de agua y por el fenómeno que os voy a contar ahora del bombeo de finos. ¿Cuándo se da el bombeo de finos o esa erosión por bombeo? Pues se suele dar casi siempre, pero sobre todo si tenemos estas tres condiciones. Tráfico pesado, si tenemos agua situada entre la interfase, o sea, por debajo de la losa, entre la interfase entre la subbase y la losa, y si además esa subbase o ese material, si lo hemos apoyado directamente sobre la explanada, es erosionable, o sea, se puede deshacer con la presión al paso de la carga, ¿no? Cuando ocurren esas tres cosas, evidentemente sí o sí tenemos que emplear una subbase no erosionable debajo del pavimento. Bueno, esto es el efecto del bombeo de finos. Tenemos la losa de hormigón, la carga va avanzando hacia la junta, si en la interfase hay agua, llega la carga, llega a la junta, la losa anterior flecta independientemente de la losa posterior, porque estamos pensando que esa transmisión de cargas es baja, se ha abierto la junta, no hay pasadores. Además, la rueda golpea sobre los labios de la losa posterior, con lo cual puede hacer ahí un desconchado de esos labios. Lo que ocurre es que ese movimiento de la carga hace que el agua vaya de la parte anterior a la parte posterior, que pueda erosionar, llevarse parte del material, erosionando la capa, que después al saltar a la rueda posterior, pues ese material, ese agua, la expulse hacia la parte anterior, flecte la losa posterior, y entonces ahí se genera al final una zona en la que las losas, debido a la pérdida prolongada de material, pues vayan quedando en voladizo, y al final pues las losas acaban partiendo por no tener apoyo, y ahí se acaban escalonando. Bueno, pues aquí tenéis ejemplos típicos de bombeos de finos. Por tanto, es conveniente disponer bases resistentes a la erosión. En España, ya os digo, os he comentado antes que utilizamos el hormigón magro. En otras épocas se ha utilizado el agravado de cemento, el hormigón compactado, también el hormigón poroso, hay alguna experiencia hecha. En Centro Europa utilizan mezclas bituminosas. Aquí tenéis esta imagen que os señalo aquí con el ratón. Es una carretera en Austria, de hormigón en masa, con juntas y pasadores. Y veis que la base, esto es el hormigón, ese montón, y la base veis que es de mezcla bituminosa, para que veáis que incluso podemos utilizar bases de zaborrado artificial, que en algunas secciones la norma 6.1 también la recoge para los tráficos más bajos, para que veáis que no es una imagen sacada de internet, es un servidor en esta obra. Veis digamos, las extendedoras de hormigón, en este caso además era un hormigón construido bicapa, fresco sobre fresco, y veis que la base no es de hormigón magro, sino es una base de 5 centímetros de mezcla bituminosa. Bueno, al final queremos una superficie no erosionable y limpia, ¿no? Bueno, vamos a entrar, no sé cómo voy de tiempo, David. Yo creo... Pues aún son menos 20, así que vamos bien.
Vamos bien, vale. Vamos a entrar en algunos de los métodos de dimensionamiento para los firmes rígidos o para los pavimentos de hormigón, como dicen los americanos, los sudamericanos. Digamos, el más conocido, el más empleado en muchos países es el de la guía ASTO, ¿no? La guía ASTO, que se desarrolla a partir del ensayo, como decía antes, del ensayo ASO, en los años finales de los 50, principios de los 60. Es un ensayo a gran escala en pavimentos, en los cuales pues, se construyó un circuito con distintas secciones. Se evaluaron tanto secciones de firme flexible, semirrígido y rígido. De hecho, en la metodología ASTO se aplica para los tres tipos de firmes. Evidentemente, la formulación es distinta para los rígidos que para los flexibles y semirrígidos, pero vale para cualquier tipología de firme. Se evaluaron distintas configuraciones de carga, distintos espesores, tipos de base, tipos de subbase. Se estudiaron secciones, en el caso de los pavimentos de hormigón, tanto secciones en masa como armadas continuas. Y al final el objetivo principal era desarrollar una relación, ¿vale? Empírica, extraída de todos esos ensayos, entre el número de aplicación de cargas de tráfico pesado y la estructura del pavimento. Y una cosa que utiliza el método, que es el llamado índice de servicio, o yo lo he visto de varias formas, pero vamos, si recurrís a los manuales de Perú, de Colombia, pues hablan de serviciabilidad, es una palabra que cuesta decir, pero bueno, vendría a ser un índice de servicio, vendría a ser un índice del estado del pavimento, que en un principio se evaluó cuando se hicieron los ensayos de manera, pues aquí iba un señor con su camión, circulaba por allí, pues decía cómo estaba aquello, si el pavimento era deformable, si tenía buena regularidad, si tenía muchas fisuras, y luego evidentemente eso se fue perfeccionando para darle al pavimento lo que llamamos ese índice de servicio actual, ¿no? Bueno, pues esos ensayos se hicieron en esas pistas de ensayo construidas en Ottawa, en el estado de Illinois. Aquí tenéis camiones con distintas configuraciones de eje y distintos pesos circulando por esas pistas de ensayo. Evidentemente, digamos, toda la investigación o todo el ensayo costó un buen dinero de la época. Y bueno, a raíz de ese ensayo ASO, pues se sacó la guía ASTO. La guía ASTO es porque es de la Asociación Americana de Ingenieros, las siglas ahora mismo, bueno, las tenéis aquí, American Association of State Highway and Transportation Officials, pues son como la Asociación Americana de funcionarios o de oficiales de carreteras. Ya os digo, en los años principios de los 60 se saca el primer documento, y quizá el más importante es el del año 93, que es el que actualmente todavía venimos utilizando, con algún ajuste posterior del año 98, por ejemplo, en lo relativo al cálculo del valor de los módulos de balasto de las esplanadas, ¿no? Bueno, esta metodología ASTO, en el caso de los pavimentos de hormigón, tiene esta bonita fórmula que vemos aquí, que además a mí me maravilla cómo los americanos son capaces de resolverla pues a través de nomogramas, ¿no? Entrando en una gráfica, yendo a la otra, a la derecha, a la izquierda. O sea, con nomogramas son capaces de resolver el cálculo del espesor de losa, ¿no? En este caso, para los firmes rígidos, ¿vale? La variable que tenemos que determinar es el espesor de losa, que es la D. En el caso de los firmes flexibles y semirrígidos, no viene directamente el espesor de la losa en la ecuación, sino que viene lo que llamamos el número estructural, que luego habrá que descomponer en el espesor de las distintas capas. Es distinta la formulación, pero digo que asusta al principio, pero es muy sencillo después. No hace falta entrar en estos nomogramas, sino que lo ideal es, pues esto, utilizar algún programita comercial
muy sencillito, o incluso programárselo en una Excel, que ya os digo que aunque asuste en un principio, pues no tiene tampoco mucha dificultad. Esta es la fórmula, digamos, de alguna manera desgranada en cada una de sus partes, ¿no? En principio tendríamos el W18 que veis aquí. Estos serían los ejes equivalentes, es decir, esto sería el número previsto de aplicaciones de la carga tipo. En el caso de la guía ASTO, en el caso americano, la carga tipo es el eje simple de rueda gemela y aparece 18 porque son 18.000 kips. No, perdón, 18 kips, que son 18.000 libras pulgada cuadrado. Esto lo transformamos a kilonewtons, por ver la equivalencia con el eje español. Estaríamos hablando de 80 kilonewtons, aproximadamente 8,2 toneladas. Fijaos que este eje es un eje mucho menos cargado que el eje español. Trabajamos con ejes de 13 toneladas, aproximadamente 128 kilonewtons o con una aproximación aún mayor, 130 kilonewtons. Eso quiere decir que un eje americano, un eje del ASTO, equivaldría el daño que hace es mucho menor que un eje de la norma española. Un eje de la norma española equivaldría entre 6 y 7 veces el daño que hace un eje de la ASTO. Por tanto, si fuéramos a aplicar la norma o la metodología ASTO en alguna de nuestras carreteras, evidentemente tendríamos que hacer una transformación de ejes españoles a ejes, o sea, de ejes americanos a ejes españoles. Bueno, la siguiente variable que aparece en la fórmula es la desviación estándar normal. Al final esta desviación está asociada a lo que llamamos nivel de fiabilidad o de confiabilidad, que es la R, ¿vale? Bueno, al final esto es un concepto estadístico, ese nivel de confiabilidad que puede variar entre el 50 y el 99%, aunque lo normal es que estén valores entre el 80 y el 95, ¿vale? Pues al final determina la probabilidad de que el pavimento se comporte de acuerdo a lo que predice el modelo, ¿no? Durante toda la vida útil. Al final, no es más que un estadístico, es la desviación estándar de la distribución normal, ¿vale? Pues de ese nivel de confiabilidad. Evidentemente, si tenemos carreteras de mucha importancia, una autovía, una autopista, que no queremos que hayan fallos, pues evidentemente nos iremos a un nivel de confiabilidad elevado, por ejemplo, del 95%. ¿Y eso qué supone? Pues que la desviación estándar de la distribución normal pues, sea mayor el valor de ZR que tenemos que introducir en la ecuación y nos den espesores mayores. El segundo término que aparece aquí, el S sub 0, ¿vale? Es lo que llamamos también error estándar, o también se le llama desviación estándar estimada, ¿vale? Que al final está asociada a la variación de la predicción del tráfico, en la calidad de los materiales o de otras variables del comportamiento del filme, ¿no? Al final esto es un valor fijo, se fija entre 0,30 y 0,40 en pavimentos rígidos, en pavimentos flexibles, si no recuerdo mal, es entre 0,30 y 0,50. Bueno, pues esto generalmente cogemos un valor fijo y también podemos variarlo dentro de ese intervalo en función de la importancia de la vía. Después tendríamos el espesor, la D es el espesor de la losa, ¿vale? Tenéis aquí este término, bueno, por supuesto, espesor en pulgadas, todas las unidades vienen en el sistema anglosajón, habrá que tener cuidado a la hora de utilizar esta formulación. Después aquí tenéis el incremento, la variación del índice de servicio o de serviciabilidad. Entonces sería la resta entre el índice de servicio inicial y el índice de servicio final, ¿no? Los índices de servicio varían entre 0 y 5. Digamos que es una puntuación que se le daba al firme entre 0 y 5. Normalmente el firme recién construido está en buenas condiciones, se le da un valor cercano a 5. Generalmente la norma habla pues, que se cojan valores entre 4 y 4,5. Y el índice final es el que tiene pues, al cabo de su vida útil o en un momento determinado, ¿no? Nosotros queremos saber cómo está esa carretera, pues podemos pasar por allí y valorar ese índice de servicio actual. Si ese índice de servicio, por una serie de variables, ha disminuido a valores en torno a 2, pues se dice que ese índice de servicio, o sea, que se tiene que cometer una rehabilitación. Por tanto, digamos que los incrementos, las variaciones de índices de servicio deben estar comprendidos entre el 4,5 inicial y el 2, 2,5 final, ¿no? Por lo tanto, tendrán valores que esa variación entre 2 y 2,5. Bueno, aquí tenéis también el espesor. Este es el índice de servicio o la serviciabilidad final,
¿vale? Que ya os digo que estará en torno a 2,5. Puede ser menor incluso si esa carretera está muy mal, ¿no? Después esta variable sería el módulo de rotura. En la guía esto se define como módulo de rotura, pero no es más que la resistencia a flexotracción del hormigón. Ellos hablan de resistencias medias a 28 días, porque consideran el largo plazo ya 28 días. Pues estamos hablando de que si tenemos un hormigón de resistencia característica 4,5, que es un hormigón normalizado en el pliego español, pues bueno, si eso es característica, podríamos hacer una transformación para pasarlo a resistencia media, mayorándolo un poco, y sería, al fin y al cabo, la resistencia a flexotracción del hormigón. Vale, después tenemos un coeficiente de drenaje, depende de la capacidad de ese pavimento para evacuar el agua antes o después. Ese coeficiente de drenaje al final puede estar entre 0,80 y 1,2. Bueno, pues podemos coger el valor medio de la unidad. Aquí tendríais una variable importante que es la J, que indica la transferencia de cargas, la capacidad de transferencia de cargas del pavimento. ¿Vale? Evidentemente, si tenemos un arma continuo o unos pasadores, pues el coeficiente, la transferencia de cargas será mayor, ¿vale? Y el coeficiente será menor, porque ahora lo veréis que a mejor transferencia de cargas, menor coeficiente J. Bueno, evidentemente, al estar en el denominador, pues evidentemente contra mejor sea la transferencia de cargas, los espesores se pueden optimizar. ¿Vale? Y aquí tenéis los dos últimos parámetros que nos faltan por comentar. Uno es el módulo de elasticidad del hormigón y otro es el módulo de reacción. Es lo que nos introduce la capacidad de soporte que tengamos en la explanada. Bueno, aquí tenéis recogidos esas variables. Simplemente recordaos otra vez el tema del eje que utiliza la ASTO, el eje normalizado, el eje equivalente, que es el eje de 80 kilonewtons, 18 kips, con cargas por rueda de 20 kilonewtons, bueno, rueda gemela. Aquí tenéis unos datos del radio de huella y la distancia entre ruedas. Os decía, ese eje o el eje español equivale más o menos a entre 6 y 7 veces el eje americano. Bueno, lo que os decía el tema de la importancia de la transferencia de cargas en las juntas, la variable J. A menor valor de J, mejor transferencia de cargas. Aquí tenéis la tablita que nos da la guía ASTO. Y fijaos de qué depende. Al final depende de si tenemos arcenes de mezcla asfáltica o de hormigón. Evidentemente, si esos arcenes son de hormigón, que lo normal es que estén cosidos a la calzada, la transferencia de cargas va a ser mejor. Por eso son valores menores. Fijaos que aquí estamos, por ejemplo, aquí aparece el sistema de transferencia de cargas. Estos son los pasadores. En el caso de que tengamos pasadores, los pasadores tienen sentido en un pavimento de hormigón en masa conjuntas o armado conjuntas. Pero si no hay juntas, si es armado continuo, ¿vale? No hay pasadores. Tenemos la armadura pasante. Vale, pues en el caso de masa conjuntas o armado conjuntas, ¿vale? Pensad en el caso de pavimentos en masa. Si tenemos pasadores, ¿vale? Y los arcenes son de mezclas asfálticas, ¿vale? Pues el coeficiente de transferencia de cargas que nos da es de 3,2. Si tenemos pasadores, pero además esos arcenes son de hormigón con barras de atado, ¿vale? Eso al final no deja de ser una riostra que nos permite que esa transferencia de cargas de las losas de la calzada sea todavía mejor. Por tanto, fijaos que los valores de transferencia, pues la transferencia es mejor y esos valores J son inferiores. Por tanto, nos darán, al introducir esos valores inferiores en la ecuación, nos darán espesores menores, por tener una mejor transferencia de cargas. Bueno, en el caso de los pavimentos armados continuos, fijaos que no ha lugar el caso de los pasadores, porque no se utilizan, pero fijaos que incluso esos valores, pues las transferencias de cargas son mejores que los pavimentos en masa, ¿vale? Incluso los que tienen pasadores, ¿no? Si ya tienen los arcenes de hormigón, pues evidentemente los valores
menores de esa variable J sería el valor de 2,3, que sería la máxima transmisión de cargas en este caso, en una fisura, porque no hay juntas. Bueno, esa es la razón por la cual los pavimentos de hormigón armados continuos, pues se puede optimizar su espesor por una mejor transferencia y además por un menor tamaño de las losas. Ya os digo, podéis utilizar algún programita comercial o incluso podéis programaros vosotros mismos la fórmula. Tampoco tiene mucha dificultad. Podéis hacerlo, este es un ejemplo que tengo hecho yo. Podéis hacer, pues al final, como tenemos que determinar el espesor, es la variable D, está dentro de la fórmula, no hay manera de hacerlo, no hay manera de despejar esa variable y no hay manera de hacerlo si no es por iteraciones sucesivas. Por tanto, os podéis programar esas iteraciones o bien programarla, introducir la fórmula en una casilla, ir metiendo valores de espesor en pulgadas e ir viendo que el número de ejes que os sale del formulón pues es superior, ¿vale? O sea, este es el número de ejes que es capaz de resistir la sección, este aquí abajo, pues una vez ese número de ejes sea superior al número de ejes real que va a pasar por la carretera, que eso lo conocemos sabiendo la IMD, sabiendo el crecimiento del tráfico, pues evidentemente ahí nos paramos y ese sería nuestro espesor de pavimento, una cosa que no tiene dificultad. Bueno, esa sería la aplicación de la metodología ASTO, ya os digo, muy utilizada por ejemplo, en Sudamérica, en muchos países. Otra opción sería recurrir a métodos analíticos. Como os he dicho al principio, no están tan pensados para utilizarse en pavimentos de hormigón, fundamentalmente porque no se cumplen en ellos las hipótesis de Burmister, ¿no? del modelo de Burmister. Los métodos analíticos consisten fundamentalmente en dos etapas. Una es un modelo de respuesta, ¿vale? Del conjunto del firme-cimiento, es decir, de las distintas capas del firme y de la esplanada. En ese modelo de respuesta, lo que se hace mediante un modelo matemático es determinar tensiones y deformaciones en cada una de las capas, ¿vale? Ante la aplicación de una determinada carga. Nosotros en España aplicaríamos ese eje de 13 toneladas que os decía. Y después, cuando tengamos esas tensiones y esas deformaciones, las vamos a introducir en lo que llamamos el modelo de comportamiento, que son las leyes de fatiga, ¿vale? Que al final reproducen el comportamiento de los materiales de las capas sometidos a paso de las cargas cíclicas, ¿vale? Bueno, pues como os decía, las hipótesis de Burmister, esto, bueno, es una por comentarlo muy rápido, ¿no? Porque es muy teórico. Al final, ¿qué suponen esas hipótesis? Bueno, pues que el firme y el cimiento son capas infinitas en el plano horizontal y de espesor uniforme. Lo del espesor uniforme puede más o menos cumplirse, pero evidentemente lo de que sean infinitas en el plano horizontal no se cumple. En ningún caso, los firmes flexibles y semirrígidos, bueno, los firmes flexibles, evidentemente en dirección transversal, pues la carretera o el carril o el vial tiene una dimensión acotada, ¿no? En dimensión en sentido longitudinal, pues sí que podría ser más próximo a la hipótesis, ¿no? En el caso de firmes rígidos, evidentemente no se cumple ninguno de los dos sentidos, porque tenemos las juntas transversales o las fisuras en el caso de los pavimentos de hormigón armado continuo. Bueno, por eso se dice que los firmes rígidos no son tan aplicables estos métodos, a pesar de que se pueden aplicar, ahora veremos cómo. Bueno, en el caso de los firmes semirrígidos, nosotros también prefisuramos las capas de suelo cemento o de grava cemento, por lo tanto, también, bueno, pues podríamos decir que esos firmes no son infinitos en el sentido tampoco longitudinal, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente ya os digo que estos métodos analíticos se utilizan en firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos. La capa inferior del cimiento debe ser, o sea, digamos, el terreno natural debe ser también infinita en sentido vertical y además cumplir las hipótesis del espacio semidimensional de Boussinesq. Bueno, los materiales deben ser lineales, homogéneos, isótropos, o sea, tener las mismas propiedades en todas las direcciones. Comportarse como un sólido elástico lineal. Al final, si lees las hipótesis, dices, bueno, por los firmes casi que no cumplen ninguna, pero al final son simplificaciones que nos permiten resolver un problema matemático, ¿no? Al final, esas capas del firme las definimos en función de su módulo de elasticidad, de su coeficiente de Poisson.
Las cargas, además de los neumáticos, se distribuyen en un área circular, con una presión distribuida uniformemente. Además, las capas se apoyan de manera continua sobre las subyacentes y el contacto entre las capas puede considerarse como de adherencia total, parcial o nula. Y bueno, y además las hipótesis nos dice que se desprecian las fuerzas de inercia y los efectos térmicos. Antes hemos visto la importancia de los efectos térmicos en los pavimientos de hormigón. Por tanto, pues una razón más para trabajar con estos métodos analíticos con pavimientos de hormigón con cuidado, ¿no? Aquí tenéis algunas otras hipótesis. Las deformaciones son pequeñas, no afectan a lo anterior, no se consideran efectos cortantes en la superficie y tampoco la masa del filme. Bueno, al final, aquí veis el esquema del modelo de Burmeister. Al final tenemos una serie de capas de nuestro pavimento apoyadas sobre una explanada, en esta zona anaranjada. Cada capa se caracteriza por su módulo de elasticidad, por su coeficiente de Poisson, también la explanada. Y todas esas simplificaciones al final nos permiten poder resolver este sistema de ecuaciones diferenciales tan bonito que veis en la diapositiva, que nos recordará épocas, otras épocas de estudiantes más antiguas, ¿no? Pues para el cual es necesario aplicar pues desde transformadas de Fourier, funciones de Bessel, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, gracias a Dios, esto lo tenemos resuelto mediante el empleo de aplicaciones informáticas, que nuestros ordenadores actuales ya pueden resolver. Antaño no eran capaces de resolver, pero ahora ya podemos contar con programas pues como el Alice de el francés o el Bizarre, que nos permiten resolver este esquema de una carga actuando sobre esas capas de un filme y una explanada, ¿no? Bueno, la carga tipo será la que sea. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de los pavimentos rígidos? Bueno, pues podemos aplicar estos métodos analíticos, ¿vale? Pero evidentemente tendremos que aplicar una mayoración a las tensiones y deformaciones que nos dé la resolución de ese programa informático. Deberemos mayorar esas tensiones y esas deformaciones para considerar todos los efectos que no cumplen estos pavimentos. Por ejemplo, la mayoración que deberíamos hacer si la carga es de borde o es de esquina, para contrarrestar esa falta de dimensiones infinitas en planta debido a las juntas o debido a las fisuras. Entonces, al final lo que hacemos es mayorar los resultados que nos dé esa resolución del problema, ¿no? Fijaos, estos son los coeficientes de mayoración que se introdujeron, por ejemplo, que introdujimos en la Nueva Valenciana, que redactamos, bueno, que colaboramos desde el IECA en su relación en la parte de filmes con cemento. Bueno, pues en la norma viene a decir algo así como el análisis de los, algo así no, o sea, dice esto, el análisis de los filmes rígidos, los resultados del análisis multicapa deben mayorarse mediante un coeficiente que depende del tipo de pavimento hormigón. Los valores de dichos coeficientes son los que se indican a continuación. Cogemos el valor de 1,75, o sea, mayoramos un 75% de las tensiones y deformaciones en el caso de hormigones en masa conjuntas sin pasadores. Si esas juntas transversales tienen pasadores, el coeficiente es menor, mayoramos un 45%, ¿vale? Y si es armado continuo, la mayoración es todavía menor, es 1,20. Incluso en algunos textos se habla de 1,15. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando tenemos un armado continuo, esa dimensión en planta longitudinal pues es más cercana a la dimensión infinita. Evidentemente infinita nunca es, pero tiene una continuidad, digamos, mayor que si tenemos un pavimento con juntas, y esas juntas además no tienen pasadores, ¿no? Bueno, pues aplicando estos coeficientes de mayoración tendríamos unas tensiones y unas deformaciones mayoradas con las cuales entraríamos en las leyes de fatiga, en el modelo de comportamiento que llamamos, y determinaríamos el número de ejes que es capaz de resistir esa sección que estamos estudiando para esas tensiones y esas deformaciones. Ese número de ejes que es capaz de resistir la sección deberíamos compararlo con el número de ejes. En España hablamos de tráfico equivalente de proyecto, ¿vale? Que se determina a partir de la IMD. El 365 es el número de días anuales, F es un factor de crecimiento del tráfico.
Esto es un coeficiente que transforma número de vehículos pesados en número de ejes de 13 toneladas y un coeficiente de mayoración de las cargas. Bueno, esta es la formulita que plantea el CEDEX para determinar el TEP, el tráfico equivalente de proyecto. Compararíamos ambos valores, ¿vale? El TEP exigido, que es el que nos sale o sea, que es el real, el que va a pasar realmente por ahí, considerando el crecimiento durante los 20 o 30 años en este caso firme rígido, hablaríamos de 30 años, y el número de acumulación de cargas, el número de ejes que es capaz según la ley de fatiga, pues compararíamos esos valores y evidentemente el número calculado en la ley de fatiga debe ser superior al que realmente va a pasar por ahí para que la sección pueda resistir durante toda su vida útil, ¿no? Esos esfuerzos de fatiga. Bueno, acordaos de que hay que mayorar las cargas en el caso de pavimientos de hormigón. Bueno, otro método, me lo voy a pasar muy rápido porque yo creo que ya ahora sí que me estoy pasando del tiempo, sería el de la Portland Cement Association. Es un método semi-empírico, bueno, también está calibrado con ensayos de campo y rutas en servicio, y después hay un cálculo matemático, un cálculo analítico. También se lanzó en los años 60. La Portland Cement Association es como el IECA americano, el Instituto del Cemento Portland americano. Bueno, pues tiene también bastante aceptación y recientemente se ha lanzado recientemente, hace ya unos años, se lanzó una actualización que la lanzó el ACPA, que es la Asociación Americana de Pavimentos de Hormigón, que sirve también además para calcular pavimentos urbanos, que se llama el Strip Pave, el programita. Bueno, los factores involucrados en el diseño no voy a entrar, como lo dejaré en la presentación, lo miráis, ¿vale? Las limitaciones también. Y ya como conclusiones, que es donde quería llegar, bueno, comentar y reiterar de nuevo que el diseño de un pavimento no supone únicamente la determinación de su espesor. La determinación de su espesor sería el dimensionamiento del pavimento o el cálculo del pavimento. Pero el diseño va mucho más allá. Podemos tener un pavimento bien dimensionado y mal diseñado. El diseño debe incluir pues, cuestiones como la tipología adecuada. En el caso de firme rígido, pues qué tipo de pavimento de hormigón voy a poner en la capa superior, la elección de los materiales adecuados, la distancia y el diseño de juntas, que lo dejamos para la próxima charla, que es fundamental para el buen comportamiento del pavimento. Por ejemplo, la cuantía de disposición de la armadura, en el caso de llevarla, la disposición o no de pasadores, de barras de atado, dónde, los sobreanchos, el tipo de base que hay que disponer en función de las cargas que tengamos, bueno, incluso las texturas. Hay una serie de cuestiones que están incluidas dentro de ese diseño que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, también comentar que el dimensionamiento está suficientemente resuelto mediante catálogos, que son de aplicación sencilla y es la forma habitual en muchos países. Y que en el caso de recurrir a dimensionamientos, a cálculos por métodos analíticos, empíricos, pues evidentemente pues lo ideal es recurrir a técnicos especialistas. Esto se hará en casos concretos o, por ejemplo, para cargas distintas a las habituales. Por ejemplo, os he puesto el ejemplo de las carreteras y los viales en el interior de un puerto. En el caso de los viales en el interior de un puerto, sabéis que la ROM se refiere, dice que se calculen de acuerdo a la norma 6.1 de carreteras, porque al final no dejan de ser carreteras dentro de un puerto, pero claro, es posible que esas carreteras estén sometidas a vehículos o pasen por ellos en remolques, semirremolques, con ejes más cargados, por ejemplo, que no sean equivalentes. Entonces, evidentemente, en estos casos pues, podría ser interesante el poder hacer una optimización de esos firmes en base a esas cargas, ¿no? Y en la mayor parte de los casos, pues estos cálculos se realizan para una comparativa de secciones. O sea, estos cálculos, debido a las leyes de fatiga que son muy tendidas, no vale para decir que un vial aguanta 1.357.423 ejes, porque evidentemente eso no sería cierto, pero sí nos sirve para tener una comparativa de la capacidad estructural de secciones alternativas, ¿no? Sobre todo para optimizar en vías de alta capacidad. Sí que podemos utilizar estas herramientas para optimizar posiblemente la reducción en un firme semirrígido de 1 centímetro o 2 centímetros de mezcla bituminada, pues desde el punto de vista económico nos pueda suponer pues mucho dinero en la obra, ¿no? O el aumento de espesor, por ejemplo, de la capa tratada con cemento
a costa de reducir las capas de mezcla bituminosa, ¿no? Pues eso puede ser una optimización muy interesante, ¿no? Bueno, y ya para acabar, simplemente decir que un pavimento de hormigón bien diseñado y construido, o hablaríamos de un firme rígido, bien diseñado y construido, pues puede superar ampliamente los 50 años de vida. Pues eso es lo que os quería contar. Yo os pido disculpas por si me he pasado un poco del tiempo, pero bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Se te perdona la... ¿Eh? Se te perdona que te hayas pasado un poco de tiempo porque el tema lo merecía realmente. Entonces vamos a ahora esperar unos minutos, si no, a ver si hay alguna pregunta. Y si no, si quieres, lo que podemos es mirar lo que hablábamos antes con Sergio incluso. Les puedes enseñar en vuestra web la herramienta que tenéis para Sí. el diseño de firmes de baja Sí, intensidad. Correcto, no lo he comentado. A ver, voy a salir de la presentación. Vamos a ver si puedo. Ahora estoy compartiendo pantalla, ¿no, verdad? No, ahora no. Pues voy a buscar primero en la página de IECA, www.ieca.es, ¿vale? Vale, si entráis en la página de IECA, ¿vale? Tenéis, a ver, en programas informáticos. Si puedes ir compartiendo la pantalla desde, así lo ven desde cómo se hace desde la portada, casi. Sí, perdón. Así luego no nos perdemos. Espera, lo primero que tengo que hacer es encontrar dónde está el programa. Porque yo lo utilizo poco, la verdad, que sí que participé en su elaboración. Vamos a ver, me voy a ir a la portada y ahora compartiré, Sí, tranquilo. El resto, si alguien tiene una pregunta, pues la podéis ir escribiendo en el chat y la vamos viendo. Vale, de momento parece que no hay muchas. Me parece que cuando has enseñado las economías diferenciales del sodio formable, me parece que ya es cuando... ¿Se ha ido mucha gente, entonces? No. Han aguantado, pero me parece que ahí nos has enmudecido un poco a todos. No nos esperábamos ver. No, hombre, me sabe mal, pero vamos, que al final cuando estás familiarizado con estas cosas, bueno, no es tan complicado el utilizar estos métodos, ¿no? Bueno, a ver, mira que... Espérate, ya tengo aquí la página. Voy a ver cómo compartía. Vengo aquí y aquí, compartir pantalla. A ver, te pregunta Javier si se va a facilitar el material. El material de momento queda en el aula virtual que tenemos montada para el curso. Ahora te enseña Rafael donde tiene la documentación de vale, IECA. No sé si estáis bien. Y cualquier cosa le podéis preguntar a él sin compromiso. Si tenéis el correo, pues podéis. No sé si estáis viendo la pantalla ahora. Sí, la estamos viendo. Vale, pues bueno, si entráis en la página web de IECA, www.ieca.es, ¿vale? Os venís a aplicaciones, ¿vale? Veis que estoy marcando aplicaciones. Aquí tenéis distintas aplicaciones. En el caso de los firmes y pavimentos, ¿vale? Clicáis, ¿vale? Entráis dentro, ¿vale? Y aquí tenéis el programita, ¿vale? Bueno, a ver si lo encuentro. Como tenéis pocas cosas. Sí, te digo que... Vale, entráis ahí en aplicaciones, se despliega y fijaos, picáis diseña un pavimento hormigón, ¿vale? Entonces aquí tenéis, aquí os explica un poco la utilización, es muy sencillito, ¿eh? Es para dimensionar un pavimento en vías de baja intensidad de tráfico. Fijaos, este programa permite proyectar soluciones para la pavimentación con hormigón en ámbitos urbanos y de edificación, como son las vías urbanas, calles de urbanizaciones, caminos rurales, con un tráfico de vehículos pesados inferior a 50. Que es el ámbito de tráfico del manual de IECA que os comentaba antes, de vías de baja intensidad de tráfico. Esos 50 vehículos pesados por sentido y día, evidentemente son camiones, autobuses,
furgonetas pone aquí, pero bueno, las furgonetas serían más bien camioncitos de cierto tamaño, con un peso mayor de 3,5 toneladas, incluso tractores con remolque, bueno, sobre todo para caminos rurales, diarios por sentido en el momento de puesta en servicio, ¿vale? Es decir, si yo tengo un vial, imaginaos un vial urbano o un vial rural, donde pasan tractores y pasan 40 tractores en cada sentido, ¿vale? Evidentemente ese vial deberá tener una anchura determinada para que se puedan cruzar. Bueno, porque lo digo porque el método también hace una distinción en función del ancho del vial. Se supone que si el ancho del vial es de 4 metros, pues si pasan 40 tractores en un sentido y pasan 40 en otro, no tenemos 40 de IMD, tenemos 80, porque al final los tractores en algún punto tendrán que poder sortearse, pero al final ese tractor va a estar afectando a todo el carril, ¿vale? Si tenemos ya un ancho de 6-7 metros de vial, pues se supone que esos 80 en total se distribuyen entre 40 y 40. Bueno, el caso es que aquí te explica los aparcamientos de vehículos, las zonas peatonales, el periodo de proyecto vida útil se establece en 20 años, el tipo de hormigón a utilizar es un HM25, esto está dado en compresión, ¿vale? Porque es como más habitual, como más habituados estamos a manejarlo en las plantas de hormigón, en compresión, pero sabéis que en firmes siempre hablamos de hormigón de resistencia a flexotracción de 3, 3,5, 4, 4,5. Bueno, pues el 25 que equivaldría aproximadamente a un HF de 3,5 en flexotracción es el hormigón que se utiliza en el programita este, ¿no? Esto está, David, muy pensado para... lo hicimos porque nos lo comentaron, nos pidieron desde los técnicos de los ayuntamientos, ¿vale? Técnicos municipales, que muchos de ellos son aparejadores, son arquitectos, y que se manejan con los firmes de una manera más digamos, no están tan familiarizados como estamos los ingenieros, los camineros, los ingenieros de obras públicas, que estamos muy habituados al lenguaje de los firmes, ¿no? Entonces, bueno, pues al final tú entras en el formulario, te dice, responde el siguiente formulario marcando los parámetros que más ajustan a tu pavimento. Te dice, uso de los pavimentos básicos para el dimensionamiento. Te dice, por ejemplo, C1, C2, C3 y C4, que serían los tráficos, ¿vale? Y C5, pues te dice, el C1, pues son digamos, serían las vías más sobrecargadas, ¿no? Pues entonces, entre 25 y 50 vehículos pesados, ¿vale? Por sentido y día, en el momento de puesta en servicio, ¿vale? C2 de 15 a 24, de 5 a 14, ¿vale? Y aquí tenemos una descripción también, si no tenemos un aforo, no podemos hacer un aforo, no sabemos cuántos camiones pasan, pero bueno, se nos da una descripción cualitativa de cada uno de esos, de cómo podrían, de cuáles podrían ser esos tipos de viales, esos tipos de vía. Por ejemplo, el C1 de 25 a 50 pues serían calles arteriales o principales que no sean travesías de carretera con tráfico menor de 50 vehículos por sentido de día. Por ejemplo, una calle arterial principal donde pasen camiones de basura, donde pasen autobuses de colegios, podría ser, ¿no? Hasta la C, por ejemplo, la C4, entre 0 y 4 vehículos pesados, pues podría ser urbanizaciones residenciales, zonas peatonales con acceso a un máximo de 4 vehículos pesados por día, calles exclusivamente residenciales. Bueno, pues nos da una descripción cualitativa si no tenemos un aforo, ¿no? Bueno, pues yo voy a marcar, por ejemplo, el C1, ¿vale? Después me voy a la siguiente de las variables, que aquí, digamos, solo se nos da una opción. Ya os digo, para este tipo de viales, pues con pavimento de hormigón en masa, vamos más que servidos, ¿eh? O sea, es decir, no necesitaríamos meter una armadura, ¿eh? Con ese hormigón HM25, ¿vale? Picamos el pavimento de hormigón en masa. Nos vamos al tercer punto, que sería clasificación del terreno, cimiento esplanada sobre el que se va a apoyar el pavimento. Pues tenemos aquí 3 tipos de esplanada, ¿vale? La S0, la S1 y la S2. La S1 y la S2, para los que estéis habituados a trabajar en carreteras, se corresponde con una E1 y una E2 de la norma 6.1. Y la S0 es una esplanadas todavía peor. Es decir, que suponemos que en viales urbanos o en viales rurales, pues nos podemos encontrar esplanadas pues muy, muy malas, peor que las esplanadas E1 de la norma 6.1. Entonces, fijaos, son terrenos de mala calidad, con partículas finas, plásticas, que pueden contener materia orgánica,
puede ser el caso de relleno reciente, CBR entre 3 y 5, módulo de compresibilidad mayor de 20 en placa de carga. Bueno, vamos a marcar esta, ¿vale? La S0. Imaginaos que tenemos una esplanada muy mala y que no queremos o no tenemos dinero para meter una base debajo del pañito hormigón. Es posible que aquí nos pida, cuando hagamos el cálculo, como hemos metido el tráfico más alto y la peor esplanada, que nos pida introducir una subbase, o sea, una base, perdón, ¿vale? De Zahorra. Bueno, en la S0 podría tener sentido pues, para el tráfico pues, C3, C4 y por supuesto para el C5, ¿vale? ¿Cuál es el ancho de la calzada? Pues vamos a decirle que es menor o igual vamos a ver, mayor de 5 metros, ¿vale? Esto es lo que os decía. En función del ancho de calzada, lo que hace el programita interno es dividir la IMD. Si ya te digo, si es una calzada muy estrechita, pues, oye, si van a pasar 80 vehículos, los 80 van a pasar por encima del firme, ¿no? Y cojo como IMD 80, bueno, 80 no, vamos a hablar de 50, que es el máximo. Si pasan 50, pues cojo 50. Si esa calzada es de más de 5 metros, nosotros en nuestro manual creo que hablamos de 6 metros. Si la calzada es de 6 metros, pues evidentemente tiene dos sentidos y tengo 50 vehículos, pues lo que hago es considerar 25 y 25. Y mi punto de partida para el dimensionamiento serían 25 vehículos pesados. Por tanto, para mí ya no sería un C1, sino sería quizá un C2, ¿vale? Bueno, estamos a 25, seguiría siendo un C1, pero en el caso de que tuviéramos 48 o 24, por ejemplo, ¿no? Bueno, el ancho de calzada está aquí por esto, ¿no? La clasificación según el uso específico, pues tenemos pavimentos en zonas con bajo riesgo de heladas, menos de 10 heladas al año, pavimentos en zonas con riesgo de heladas. Vamos a poner, estamos en Aragón, en la zona interior, o estamos en Teruel, zonas más frías de España, y tenemos riesgo de heladas, ¿vale? Y luego ejecución del acabado, ¿no? Esto relacionado con la textura. Pues vamos a hacer un cepillado, porque bueno, es una textura muy típica. Acabamos el pavimento, lo nivelamos, ¿vale? Y después venimos con una escobita, un cepillito y le damos una textura transversal como a las zonas de aparcamiento de las ciudades, que es lo más baratito y lo más sencillo. Bueno, pues entonces yo le digo aquí enviar, dice estamos calculando y nos da un resultado. Dice, el espesor del pavimento de HM25 debe ser de 22 centímetros. ¿Lo veis lo que os decía? Y yo, esto hace años que no lo utilizo. ¿Vale? Lo utilicé cuando lo hicimos para testearlo, pero ya no. ¿Ves? Nos está pidiendo una subbase granular de Zahorra, de 15 centímetros, debajo del pavimento. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estoy en esplanada S0, que es muy mala, y estoy con un tráfico ya que puede llegar hasta los 50 vehículos, con lo cual, ojo que eso puede cascar por bombeo de finos, si tenemos ese material tan malo. Pues dice, oiga, coloque usted una subbase granular intermedia, para que no haya bombeo. Dice, zona con heladas. Dice, es necesario utilizar en el hormigón un aditivo inclusor de aire para conseguir un 5% de aire fluido. Nos está diciendo, ojo, que en zona de heladas podemos tener un problema de ciclo de hielo y de que el pavimento nos quede destrozado. Yo ahora tengo en mi mesa varios informes pendientes de hacer de pavimentos industriales, en pavimentos de parques logísticos por el tema de Filomena en la zona centro, zona Madrid, Guadalajara, Castilla. Bueno, pues para aquello hay que rehabilitarlo, hay que hacer un informe técnico y pues son hormigones que seguramente no se ha utilizado aireantes. Os digo que seguramente porque tengo la petición, pero todavía no hemos hecho la visita técnica. Bueno, el tema de la fibra, bueno, sabéis cómo funciona un aditivo aireante. Al final, lo que hace es incluir, o sea, ocluir aire en el hormigón que funciona como una cámara de expansión, para que el agua que tenga interna ese hormigón, si se congela, pues no genere una expansión que haga que ese hormigón pues se descascarille, se desportille, se rompa, se fisure, etcétera, etcétera, ¿no? Fibras sintéticas, pues dice, no es necesario. Posiblemente si hubiéramos puesto sin riesgo de heladas, pues a lo mejor nos hubiera dicho que utilizáramos las fibras sintéticas. Bueno, la distancia máxima recomendada entre juntas pues nos habla de 4,25 metros. ¿Veis que esto está en consonancia a lo que os decía antes, al ratio de 20 veces el espesor?
pues si multiplicáis, vamos a coger la calculadora mítica HP, si multiplicáis 22 por 20 veces, 4,4, en efecto. estamos en 4,40. Si nos fuéramos a 22 por 25, sería lo menos conservador, 5,50, que nunca es recomendable. Y más en este caso donde hemos puesto calle heladas, por lo tanto van a haber gradientes térmicos importantes, pues aquí hay que ser más conservadores todavía. Fijaos que está yendo a distancias de juntas bastante, o sea, bastante conservadoras, pero es lo correcto, es lo adecuado. Nos pasan muchas obras en las que a veces nos consultan y dicen, no puedo, sobre todo esto le gusta mucho a los arquitectos que no les gustan las juntas, no puedo hacer juntas cada 8 metros para no verlas, pero es que evidentemente eso es un problema seguro, patología segura. Y ha pasado es muy típico esa patología en los filmes aeroportuarios. Cuando vais a algún aeropuerto, cuando estáis embarcando o desembarcando del avión, si os fijáis en las losas de los aeropuertos, que antiguamente AENA las construía de grandes dimensiones, de 8x8, 7,5 por 7,5, normalmente en esas losas hay fisuración en cuadrículas y se acaban formando 4 cuadrículas de 4x4, y eso que son espesores importantes, estamos hablando de espesores entre 35 y 40 centímetros. Pero por eso os digo que hay que ser extremadamente conservadores en este caso de las juntas, ¿vale? Ya lo veremos en la próxima conferencia. ¿Necesidad de junta longitudinal? Pues sí, porque hemos dicho que la calle es de más de 5 metros, con lo cual, si las juntas transversales están cada 4,25, las juntas de contracción transversales, y ese es el tamaño máximo y las losas deben ser lo más cuadradas posibles, y la relación de lados, acordaos que hemos hablado de relaciones de 1,5, pues evidentemente al ser la calle de más de 5 metros de ancho, le dice, pues ponga usted una junta longitudinal intermedia. Tendremos al final ese pavimento partido en losas de 2,5 por 4,25. Pues que estarán ahí en el límite del 1,5, pero es mejor que no hacer esa junta, porque tener losas de 5 por 4,25 seguramente nos conllevaría la aparición de una fisura longitudinal, ¿vale? Te dice, guía técnica recomendada para el tema. Bueno, ahí pone no, pero bueno, no recuerdo esto, si pusimos alguna guía técnica, pero bueno, mira, aprovecho para deciros que en la propia página, aquí tenéis en difusión del conocimiento, en publicaciones, tenéis todas las guías técnicas de IECA, luego si queréis le doy, y lo veis. Le dice, acabado superficial cepillado, eso evidentemente lo hemos elegido nosotros. Se recomienda descargar las guías técnicas, textura en los pañitos de hormigón y color de textura en pañitos de hormigón, ¿vale? Para ver cómo ejecutar ese cepillado. Vale. Bueno, pues esto sería lo que nos da una cosa bien sencillita. Internamente lo que hace es aplicar un poco el manual de IECA de vías de baja intensidad de tráfico y dar la solución adecuada, ¿no? Pero está muy bien porque nos llama la atención de ciertas cosas que, en este caso, por ejemplo, nos ha llamado la atención de la subbase, que no la hayamos puesto, y nos ha llamado la atención del tema del aditivo aireante, ¿no? Y el tema de la distancia de juntas. O sea, si construimos este pavimento tal cual para el tráfico que hemos dicho, es muy probable que tengamos éxito si utilizamos los espesores que tocan y si utilizamos la resistencia del hormigón de la que partimos. O sea, que es muy probable que no tengamos patologías en este pavimento. Bueno, eso es el programita que comentaba Sergio al principio, ¿vale? Que podéis utilizar, que es muy sencillito. Ya os digo, aplicaciones, firmes y pavimentos, diseña un pavimento de hormigón, ¿vale? Es para vías de baja intensidad de tráfico. Y lo que os decía de las guías técnicas, ya que estamos... Bueno, yo creo que te voy a parar ya aquí. ¿Sí? Ya las guías técnicas las veremos otro día, que ya llevamos casi 2 horas y parece que la gente ya está empezando a gotear para afuera. Sí. Pues nada, yo creo que ya es suficiente por hoy. Ya tendremos tiempo, si no, el próximo día de repasar las guías o cualquier otra ocasión, que ya además agradecerte que nos hayas hecho el tutorial de este programa, que seguro que se utiliza a muchos de los presentes. Y bueno, y por último, pues agradecerte como siempre que te prestes a impartir estas charlas, que seguro que nos van a ser de mucha utilidad para cuando nos toque hacer este tipo de tipología en proyectos que, como digo, pues se emplea mucho aquí, sobre todo en zonas rurales, y al final hay que saber hacerlo bien. En zonas rurales yo os recomendaría, no sé si lo habéis tenido ya, la presentación que va a dar
Yo creo que hay una presentación de hormigón compactado con rodillo. No sé si la da José María Merino de Cemex o no sé si la ha dado ya. No la he dado, pero sí. Ahora miraré cuando, bueno, ya lo hablaremos el próximo día, pero si la recomiendas, pues Sí, que tome nota la gente. Porque es muy interesante. Es una técnica además que llega a todos los sitios porque al final se ejecuta igual que una mezcla bituminosa, con extendedores de mezcla bituminosa, con compactadores. Es un hormigón que no se vibra, sino que se compacta con rodillos y es una técnica, digamos, muy económica y muy eficiente, ¿no? Y que es capaz de soportar grandes cargas, ¿no? Yo recomendaría esa charla para los que estén interesados en los caminos rurales, caminos de montaña. Es una solución interesantísima, ¿no? Y definitiva casi. Tenemos caminos de hormigón compactado construidos en el norte con más de 50 años de vida y funcionando todavía, y con tráficos de sacas de madera, tráficos que no son bajos. Fenomenal. Pues entonces, gracias también a los asistentes por haber aguantado este día, que sé que es un sacrificio para los de Zaragoza, pero bueno. Pues, disculpa por el rollo, ¿eh? No, o sea, rollo para nada. Pues bueno, nos veremos entonces dentro de 2 semanas. La semana que viene descansamos de todos los cursos, así que aprovechad para disfrutar un jueves, a ver si... Tengáis buena fiesta mañana, que tenéis ahí un buen puente. Sí, que lo disfrutéis dentro de la situación complicada que estamos pasando. Y disculpad por las fórmulas y las derivadas y esas cosas. Yo ya tampoco me acuerdo de eso. Perfecto. Pues Rafael, nos vemos entonces en 2 semanas con la parte con la continuación y la parte de ejecución de firmes rígidos y pavimentos de hormigón. Fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Venga, hasta luego. Buen fin de semana.